El espíritu de la democracia es que el poder le pertenece al pueblo. Por eso la democracia propone repúblicas, que el país es de todos. Cuando tú cambias la libertad por la seguridad o por la igualdad, ya perdiste. Solo 2 de cada 10 personas viven en países considerados libres. Y hoy la gente puede decidir cambiar las cosas. Hoy la gente puede decidir ampliar su vocabulario, tener mejores ideas en la cabeza. Hoy podemos cambiar. Al abrazar por completo la libertad, también abrazas la responsabilidad de tus actos. Y eso a mucha gente le da miedo. Y entonces, como no son responsables, pues son tutelados, son menores y son manipulados. En este último episodio, solo nos queda mirar hacia el futuro. Hemos viajado ya por 500 años de historia, por imperios y países lejanos, algunos de hecho inexistentes. Nos hemos adentrado en las mentes de los individuos más brillantes de la historia. En esta última estación, solo nos queda preguntarnos: ¿tiene futuro la libertad? ¿Podrá sobrevivir la democracia a los problemas y conflictos del siglo XXI? ¿Seguirá triunfando la luz del conocimiento y la razón por encima del oscurantismo que nos rodea? La respuesta es muy simple. Seremos libres solo si seguimos luchando diaria e incansablemente por mantener esa libertad. Hoy termino mis conversaciones con uno de los hombres que más impulso le da a la libertad en México y el mundo, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero primero, un poco de historia. Los últimos 500 años son una historia de libertad. Una revolución continua que buscó primero la libertad económica y política para dar paso a la libertad intelectual, fundamento de la libertad individual y la base para lograr lo más importante de la existencia humana: plenitud y felicidad. En el siglo XV, Europa salió de la devastación de la peste negra y comenzó a reinventarse. El espíritu del siglo fue la exploración del mundo y la nueva riqueza generada comenzó a cambiar todo en las distintas sociedades. El siglo XVI se caracterizó por la ruptura religiosa de Europa, dando origen a los estados modernos, también por los primeros pasos en la ciencia moderna y el empirismo. El espíritu del siglo XVIII fue la racionalidad, recordada ahora como la era de las luces o la ilustración. Contrario a cualquier época anterior, el ánimo general era de confianza en la humanidad y en el futuro. Se empezó a hablar de democracia, división y limitación de poderes. El siglo XIX estuvo marcado por el verano de 1848, donde las revueltas en los diversos imperios europeos representaron el primer chispazo del nacionalismo y de la autodeterminación de los pueblos. El siglo XX fue aún más turbulento. El mundo debió luchar contra el fascismo alemán, japonés e italiano. Después vino la oleada descolonizadora en África y Asia que vio nacer a decenas de países independientes. Y durante 46 años, las fuerzas de la libertad lucharon y derrotaron al comunismo autocrático y represor de la Unión Soviética. Hoy, el mundo padece de amnesia y la conciencia histórica se percibe muy limitada.
Por eso es posible que las ideologías dictatoriales del pasado regresen disfrazadas como libertadores, que las antiguas propuestas fallidas y opresoras encuentren nuevos oídos que las escuchen. Afortunadamente, la mayoría de los jóvenes en el siglo XXI no saben lo que es un régimen autocrático. No lo saben gracias a la generación de sus abuelos, los que sí lucharon contra las grandes tiranías del pasado y nos dejaron como herencia un mundo de libertades y de democracia. La libertad es un impulso individual tan fuerte como el deseo de los tiranos de arrebatarle esa libertad a los individuos. Cierto. En esta revolución de la libertad, Ricardo Salinas Pliego, hemos hablado mucho de cómo la libertad se tiene que construir, hay que luchar por ella, es para los valientes porque cuesta trabajo, porque implica responsabilidad, porque implica la posibilidad siempre presente de fracasar, pero al final vale la pena luchar por esta libertad porque solo siendo libre eres un individuo y solo siendo un individuo libre puedes ser pleno y feliz y solo si eres pleno y feliz la existencia humana valió la pena, ¿no? Tiene sentido. Pero nos enfrentamos a que en cada generación regresan estos discursos comunistas, socialistas, colectivistas que buscan arrebatarnos la libertad y de alguna forma logran que a cada generación le resulte atractivo un discurso donde te voy a arrebatar tu libertad. Claro, tengo que prometerte algo a cambio, tengo que hablarte de igualdad. No, pero no, acuérdate que no te dicen te voy a arrebatar la libertad. Bueno, eso no te lo Al dice. contrario, te dicen te voy a hacer más libre. Pero fíjate que métete en esta jaula y entonces va a estar libre de hambre y libre de enfermedades y libre de las inclemencias del clima, pues estás enjaulado, Pero no libre de pensar por tu cuenta. ni libre de actuar. Y entonces la libertad, como hemos dicho, o sea, primero es un imperativo moral porque el hombre no nació para ser esclavo. Y segundo, la libertad es lo único que produce progreso y prosperidad. Entonces, cuando tú cambias la libertad por la seguridad o por la igualdad, ya perdiste. Bueno, además que sí, algo, según yo, hemos tratado de dejar claro es no solamente que no somos iguales, sino entender que esa no igualdad es el milagro de la Es una humanidad. bendición, ¿verdad? O sea, todos tenemos huellas digitales distintas, ¿no? Somos como copos de nieve, ninguno piensa Pero como el fíjate cómo otro. los zurdos de mierda invariablemente se cuelgan sobre el discurso de la igualdad, que todos somos iguales. A ver, todos somos iguales yo pienso que en dos niveles. Todos somos iguales en un nivel filosófico ontológico, es decir, todos somos seres humanos. Todos somos individuos humanos con el valor intrínseco del ser humano, y eso y nada es casi lo mismo, y que todos seamos iguales ante la ley, que se nos trate por igual. Y a partir de ahí no somos iguales. Así, lo que pasa es que cuando los gobiernícolas y zurdos de mierda llegan al poder, ahora decretan que por ley tú tienes derecho a una casa, pero yo la tengo que pagar. Y yo tengo derecho a un tratamiento médico y tú lo tienes que pagar. Entonces, pues esos no pueden ser derechos reales, ¿verdad? No, ahí es un tema más de cómo generar un esquema de solidaridad social. Te lo hemos platicado mucho, ¿no? Claro, valdría la pena educar a la población y a los individuos y a todos para ser solidarios, compasivos, compartidos, pero que nunca debe ser una imposición del gobierno. Los sentimientos morales son una parte muy importante de la mentalidad, de la cultura. Y hemos dicho en varias ocasiones que tú tienes un compás, una guía moral de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por supuesto que un ser humano pleno tiene un concepto de individualidad y un concepto de que quiero realizarme y mis sueños y mis anhelos, pero también tiene un concepto de empatía. Sentir el dolor del otro. Pues sí. Te duele el dolor del Pero es otro. natural que aparte no es una cosa así que digas, híjole, no lo tenemos. Mira, en un país tan dañado como el nuestro emocionalmente, donde hay un accidente y se roban las cosas, ¿verdad? Pero también sacan al chofer de la cajuela donde está, de la cabina donde está incendiando. Sí, también. O sea, también. Somos un pueblo muy lindo en muchos aspectos. O sea, están los rateros de ahí, pero también están los que rescatan al accidentado. ¿Eh? A ver, afortunadamente eso es la maravilla de la especie humana, ¿no? Ahí donde ves la peor miseria humana, también ves los actos más maravillosos, más amorosos y más hermosos. Y sin embargo, los sentimientos morales son importantísimos, son parte de la cultura. Yo diría parte de la cultura ganadora. Ahora, hay que tener sentimientos morales para tener una mente ganadora.
Y es Pero curioso. cuando pase, bueno, te decía el otro día, en una plática, tenemos por ahí, de lo que vi en África, Ujú. y los sentimientos morales en África son de depredación, Son de güey. depredación. Y entonces la cultura es, me estoy teniendo que defender de todos porque soy la víctima, soy la gacela entre los leones. Ujú. Y esa cultura, por ejemplo, pues no se da en los Emiratos Árabes. No está así la cultura. Los sentimientos morales son distintos, Son muy solidarios, ¿no? muy solidarios y son muy Y familiares. según yo tiene mucho que ver con su religión. Bueno, el Islam se ha satanizado en muchas ocasiones y lo que vemos, pues, como todo, es que dentro de una religión hay un espectro muy grande, ¿no? Exacto. No, es que te lo comento porque, a ver, me parece que en México tenemos esta dicotomía, tenemos los dos sentimientos morales, somos depredadores, como los africanos que nos has descrito, y también somos verdaderamente bellos. Y yo estoy convencido que tiene que, a ver, esta dicotomía tiene que ver con que por un lado estamos muy enojados, muy frustrados, muy encabronados, un poco por la realidad, un poco por la historia que nos contamos de nosotros mismos, y por otro lado, evidentemente, tenemos una educación muy linda. Y pues me voy a arriesgar a que me digan fascista conservador, pero estoy convencido que tiene que ver con los valores cristianos. Por supuesto que tiene que ver con los valores cristianos, porque el cristianismo fue una innovación extraordinaria en el desarrollo de la cultura humana y sienta unas bases de convivencia social muy importantes, ¿no? Recordemos los 10 mandamientos. Claro, creo que 5 son de Dios, pero respetarás a tu padre y a tu madre. A ver, No desearás la mujer de tu prójimo. claro. ¿Verdad? Amarás al otro como a ti mismo. O sea, son cosas que son sentimientos morales que te inclinan para el lado bueno. Claro, y aparte son reglas elementales de convivencia, pero además, en el caso específico de México, con su origen en Nueva España, pues justo de ahí vienen, en la Nueva España, en el siglo XVI, se llevan a cabo una cantidad impresionante de concilios, estos para preguntarnos cuál es la condición humana del indígena, si tiene alma, si no. Y justo por los valores cristianos es que se definió todos somos iguales. Justo en el mejor sentido de igualdad, todos somos seres humanos, Sí. todos somos personas, todos tenemos la misma dignidad. Igualdad ante la ley, ¿verdad? Pero claro, los zurdos lo que hacen muy inteligentemente es cuestionar por qué yo tengo más derechos y privilegios porque soy rico que tú que eres pobre. Sí, varias veces he comentado el tema, que tengo unos amigos árabes que son riquísimos, ¿no? Imagínate que yo me sintiera mal porque mi avión privado es una 10ª parte del avión de mi amigo. Bueno, aparte que tienes ahora una nueva aspiración. Ya necesitas un avión más grande. 10 veces más Hay que grande. echarle más ganitas, ¿Qué ¿no? tal, verdad? Pero bueno, esos son privilegios que no le quitan nada a nadie. Y volvemos a algo que hemos platicado mucho. Antes nos educaban en la admiración, de quiero un avión más grande, y ahora nos educan en la envidia. ¿Cómo ese desgraciado tiene un avión? Claro, y ahí los zurdos han sido maestros en crear resentimiento, porque al que no tiene nada le dicen, mira cómo estás tú en la miseria, y mira este desgraciado cómo vive. Y la culpa solo puede ser ¿Qué suya. clase de injusticia estamos viendo aquí? Y yo te voy a ayudar a lograr la justicia social, que es que todos estemos jodidos y nadie tenga ni una gallina. Más que yo, que las voy a tener todas. Eso es. Eso es fundamental. Eso es. Oye, pero a ver, estamos en la última conversación de esta revolución de la libertad. Y, a ver, hay cosas que me parece importante recordar porque hemos hablado mucho bueno, yo les digo comunistas, tú les dices zurdos de mierda. En el fondo es básicamente lo mismo, ¿no? Los colectivistas. Exacto, el pensamiento colectivista. Lo que pasa es que de pronto a nivel histórico, pues tenemos esta imagen de la Guerra Fría, ¿no? Comunismo contra capitalismo, y esta imagen con la que empezamos esta revolución de la libertad, cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, y nos quedamos un poco con la idea de cayó la Unión Soviética, cayó el comunismo, triunfó el bien sobre el mal, triunfó la libertad y la democracia. Y entonces me dicen, ¿por qué estás tan obsesionado con el comunismo si ya cayó? Y es importante entender que solo cambia de nombre y regresa con cada generación, que ahora se llama progresismo, que ahora se llama lenguaje incluyente, que ahora se llama cultura woke, pero que ahora se llama ideología de género, pero que siempre hay un pretexto para eliminar la individualidad y generar un pensamiento Sí, colectivo. la esencia es el pensamiento colectivista y el conflicto entre un grupo y otro. Ese es el hilo común. Bueno, y además, fíjate, hay una teoría sociológica, la teoría del conflicto, obviamente marxista, que lo que te dice es, a ver, siempre parten de una base correcta. Lo que dice esta teoría es, el conflicto es inherente a la sociedad. Bueno, a ver, eso es obvio, ¿no? O sea, somos muchos individuos libres y diferentes, porque no somos iguales, hay conflicto. Y entre más cerca vivamos uno de otro, más conflicto hay. Claro. Pero este conflicto que es inherente a la sociedad, dice la teoría del conflicto,
puede ser bueno, porque claro, este conflicto te obliga a tener que superar el conflicto y superando el conflicto evoluciona la sociedad. Claro. Pero los marxistas perversos de hoy, porque eso era su teoría, entonces claro, dirimiendo y gestionando el conflicto, la sociedad va evolucionando. Pero los colectivistas de hoy dicen, aquí hay conflicto, vamos a hacerlo más grande, porque yo vivo del conflicto. Claro, Y entre claro. más se odien una parte y la otra, yo más me puedo erigir como tu protector, tu Claro. papá, tu adalid, tu cruzado que te va a Claro. defender de todos estos que son los malvados. Claro. Pero además en un discurso donde, híjole, los malvados señalan de malvados a los otros, los fascistas señalan a los fascistas, los corruptos señalan a los corruptos. Estamos bien engañados. Y entonces tenemos el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Para los que piensan que cayó el comunismo, No. recordarles que el Foro de Sao Paulo es como la Sexta Internacional, pero que Marx convocó a una revolución proletaria internacional y que esa revolución sigue vigente aunque haya caído la Unión Soviética. Claro. Y ahora es el Foro de Sao Paulo. Claro. Y ahora tengo esta idea, hace poco, fue una noticia que rompió las redes y los noticieros cuando Ricardo Salinas Pliego sale a anunciar en ninguna empresa de Grupo Salinas se puede usar el lenguaje incluyente. Tú no lo viste, pero yo me puse de pie. ¿Pero por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Mira, yo pienso que el lenguaje es una herramienta de comunicación, es una innovación social impresionante que hicimos los humanos. El lenguaje nos permite comunicarnos, entendernos a través de conceptos. Entonces, el lenguaje hay que respetarlo, porque si tú cambias el sentido de las palabras, cambias el concepto, entonces se impide la comunicación. O sea, no podemos ponernos de acuerdo si tú dices una palabra y yo entiendo otra cosa. Hay un colapso de la comunicación y el colapso de la comunicación genera conflictos, ¿verdad? Bueno, a ver, el lenguaje incluyente es una forma más de generar un conflicto, ¿no? Entre los que dicen sí lo voy a tomar y los que decidimos que no, Sí. y entonces es peleense. Entonces, por ejemplo, si un hombre decide disfrazarse de mujer, Es un hombre disfrazado de mujer. pues es un hombre disfrazado de mujer, ¿verdad? No, pero él exige que se le refiera a él como mujer. Yo no le puedo decir mujer porque para mí eso no es una mujer. Es un hombre. Vestido No, de mujer, claro. ¿verdad? Si yo me disfrazo de pirata, no Yo soy un pirata. respeto que se quiera disfrazar de mujer, a mí qué. Absolutamente. Pero a mí que no me obliguen a referirme a él como mujer. Y ciertamente, si vamos a competir en una competencia de mujeres y mis hijas van a estar en la competencia, pues no quiero un hombre ahí compitiendo con ellas. Por supuesto que no. Ni en las de belleza ni en las ¿Por qué? Porque deportivas. no ¿no? hace ningún sentido. Entonces, esa perversión del lenguaje y la perversión de los conceptos genera todo tipo de conflictos. Y por eso he insistido que en nuestras organizaciones usemos el lenguaje correcto. Ahora, dirán, oye, ¿tú por qué exiges eso? ¿Tú qué derecho tienes a Porque es mi imponerle empresa. tu voluntad a las demás personas? Digo, no. No es a todas las personas. Es a la gente que trabaja conmigo. Solo si quieres seguir trabajando Y conmigo. solamente si quieren seguir, porque no están aquí a fuerzas, ¿verdad? Ya hemos dicho que no hay gente brincándose las barras de TV Azteca como en el muro de Berlín. Entonces yo respeto perfectamente si alguien quiere usar esas palabras que trabaje en otra parte. No hay problema. Bueno, además, es bien interesante cómo estos grupos de izquierda revolucionaria son tan perversos. Yo tengo una teoría muy clara y es, el lenguaje es la base del pensamiento. Eso hay que tenerlo muy claro, eso no es mi Por teoría, eso es un supuesto. hecho. El lenguaje es la base del Porque son pensamiento. conceptos, ¿verdad? Lo cual nos lleva a otra cosa bien interesante, Ricardo, y es que entre más palabras tienes en tu lenguaje, en tu Más léxico, rico eres. tú tienes más conceptos en tu mente. Por lo tanto, entre más palabras manejas, eres más inteligente, eres más culto y tienes más capacidad de resolver problemas. Sí. Te voy a dar un dato terrible. La lengua española tiene aproximadamente 100,000 palabras. 100,000 palabras con la hermosidad del español, de significados múltiples, que nos lleva a que en lengua española podemos manejar unos 500,000 conceptos. Y sin embargo, el mexicano promedio, ojo, el mexicano promedio con estudios de preparatoria sobrevive toda su vida con 250 palabras. 250 palabras significa 250 conceptos. Es una limitación mental terrible. Te diría como contestaría un joven. No mames, güey. Son 2 de las 250. Bueno, a ver, el problema es exacto, que son 250, pero casi todo lo que usan son las que tú acabas de decir. Y no nos damos cuenta cómo eso, a ver, la gente que tiene 200 palabras
su mente es más pequeña. Su capacidad de salir adelante, solucionar problemas, darse valor, hacerse productivo, se limita. Y si a eso le metes lenguaje incluyente y Imagínate. perviertes los significados, Sí, caray, está difícil. Pero mira, afortunadamente somos 130 millones de mexicanos y hay de todo. Y hoy la gente puede decidir cambiar las cosas. Hoy la gente puede decidir ampliar su vocabulario, tener mejores ideas en la cabeza. Hoy podemos cambiar. No estamos condenados a nada. bueno, de hecho estamos en la mejor situación que hemos estado nunca en la historia como humanidad, pienso yo. Nunca, nunca, porque estos dispositivos endiablados Ahí está todo. es una cosa increíble. O sea, tú imagínate que a través de este ladrillito negro, tú puedes acceder a toda la historia de la humanidad, a todo el conocimiento de la humanidad, a toda la tecnología de la humanidad. Tienes todo el mundo en tus manos. Pero la gente No le pone importa dónde gatitos. estés. Antes, si estabas aquí en Jalmolonga y querías leer un libro, tienes que mover tus átomos y tu cuerpo a la Ciudad de México y a ver si estaba el libro. Claro. Ahorita lo bajas y lo ves y lo revisas, y no nomás ese, sino 300 más. Bueno, y ver esa evolución. A mí me encanta hacer esta comparación. Por eso cuando la gente se clava nada más en el TikTok, digo, qué bárbaro, Sí, sí, ahí tienes todo. qué y tú estás lamentable viendo uso de la herramienta. tonterías en TikTok y en OnlyFans, ¿no? A ver, a mí me encanta, siempre digo que una de las bases de la libertad es este gran proyecto de los ilustrados de Denis Diderot y Jean d'Alembert. Los la enciclopedistas. enciclopedia, que hoy no la dimensionamos. De pronto dos pelados dijeron, vamos a hacer un compendio de todo el Yo conocimiento. tengo una enciclopedia primera edición de Diderot, allá en mi biblioteca. ¿Cuántos son metros de No, biblioteca? son como 2 metros y medio. A ver, que esa es la 2 metros y medio de conocimientos. Sí. Y es la de Diderot, es decir, conocimientos del siglo XVIII. Pero imagínate que para acceder a ese conocimiento tenías que tener dinero porque esos libros cuestan. Exacto. Luego tenías que tener la educación para poder leerlo en una letra chiquitita. Y luego para hacer anotaciones, pues tenías que... Hoy la puedes bajar aquí. Exacto. Pero de pronto recordar a los jóvenes de hoy que eso se lo debe uno a Denis Diderot y a Jean d'Alembert. O sea, esta idea El de enciclopedismo. compendiar el conocimiento que pasa de 2 metros y medio a eso. Pero ahí está todo el conocimiento de la humanidad. Increíble. Entonces, fíjate cómo la tecnología también moldea al ser humano, moldea su mente. Absolutamente. O sea, esto es una oportunidad para tener superhombres, Pero también es una trampa del diablo. para tener retrasados mentales Exacto. embobados con el video de 5 milisegundos. Pero fíjate qué bonito. El mundo es dual. Hoy, hace rato lo dije, estamos en la mejor situación de la historia. Sí. Y también estamos en la peor. Porque tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo y nunca se nos ha podido falsear la realidad y falsificar las noticias tanto como hoy. Vamos a decir, yo diría que no es que se pueda falsear, se falsea igual, pero la capacidad de tener nuestras mentes embobadas ha crecido enormemente. Y nuestras mentes envenenadas también ha crecido. Yo cada conferencia que doy con jóvenes les digo, ten cuidado con eso, porque ese aparatito puede ser tu peor enemigo. Puede ser tu camino al progreso y a la prosperidad, porque ahí puedes estudiar, Pero es ahí que- puedes aprender todo, Claro. o puedes hacerte idiota. Es que es como todas las herramientas, man. Se pueden usar para bien o para mal. Tú agarras un martillo y le puedes quebrar la cabeza a alguien, Como a Trotsky. por ejemplo, o puedes construir una casa con clavos y madera. Por ejemplo, una herramienta, un arma, una pistola. Yo la puedo usar para defenderme de un criminal que me ataque en la pecera y le meto un plomazo y se acabó. O puedo ir a asaltar en la misma pecera con esa misma arma. Exacto. ¿De quién es el problema? ¿Es de la herramienta? No, es de quien la usa. Es del individuo humano siempre. Entonces tenemos más potencial que nunca por las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que nunca habíamos tenido, pero más potencial de crear y de destruir las dos. El espíritu de la democracia es que el poder le pertenece al pueblo. Por eso la democracia propone repúblicas, que el país es
de todos. Por encima del voto, lo fundamental de una democracia liberal son sus instituciones, estructuras firmes y sólidas que impidan que el poder se concentre en una persona. Instituciones para que el poder descanse en derechos y no en caprichos. División de poderes para garantizar derechos y libertades para todos, donde ninguna persona, grupo o institución abusen del poder. La democracia implica crear estructuras que permitan ejercitar al máximo las libertades individuales. Y claro, esto debe lograrse sin menoscabo del interés colectivo, dado que sin una sociedad saludable y armónica es imposible el pleno desarrollo del individuo. La democracia no puede limitarse a votar, pues termina siendo un concurso de popularidad. La verdadera democracia es un compromiso social de magnitudes que aún no se comprenden y que solo puede existir con comunidades ilustradas con un alto coeficiente de inteligencia emocional. Es por esto que la democracia es la más complicada de las opciones políticas del mundo moderno, porque implica una construcción constante con participación activa y consciente de todos. Hoy, la democracia está bajo ataque en todo el mundo. Si uno revisa las cifras más recientes de Freedom House, verá que las libertades a nivel global disminuyeron por 18º año consecutivo. El deterioro es enorme. Solo 2 de cada 10 personas viven en países considerados libres, mientras que el 80% de la población reside en un país autocrático o parcialmente libre. ¿Podrá sobrevivir la democracia al turbulento siglo XXI? Y volvemos a la libertad y la responsabilidad. Ahí está el tema. La libertad necesariamente tiene que venir con una responsabilidad, y yo diría antes, con una cartilla moral. Con otra cartilla moral. No, otra cartilla moral, no. Una cartilla moral que entendamos de los sentimientos morales correctos que tiene que tener la persona adentro, que es en el sentido más profundo de la educación. Pero fíjate qué cosa, otra situación en común de toda esta revolución proletaria internacional es este sentimiento mesiánico, megalómano, donde yo soy más inteligente que la historia, que la evolución, que la sociedad, que la iglesia y que Dios, ¿no? Es decir, a nivel marxismo es la sociedad lleva evolucionando de manera libre y espontánea desde hace 10,000 años, pero yo tengo una idea mejor. Sí, porque yo soy el gran líder, y yo soy superior a todos estos, y yo sé que es mejor para todos ustedes. Y si eso te lo llevas a ideología de género, es la biología ha venido evolucionando los últimos 4,000 millones de años, pero yo soy más inteligente que 4,000 millones de años de evolución. Sí, qué va. Y el lenguaje, para volver al lenguaje, a mí me parece que no hay acto y fenómeno más libre y democrático que la lengua. Porque la lengua es una construcción común. Nadie se la impuso a nadie nunca. Exacto. La lengua la empezamos a construir desde hace decenas de miles de años. Jaló. El esperanto no jaló porque era una imposición, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, ¿qué caracterizó a los fascismos del siglo XX? La idea de prohibir o imponer lenguas. No el tema de, a ver, no, aquí no se puede hablar esto, no se puede hablar checo, se tiene que hablar alemán. No se puede hablar ucranio, se tiene que hablar ruso. O no se puede hablar ruso, se tiene que hablar ucranio. O el franco, que no se puede hablar nada que no sea español. Lo curioso es que hoy, los mismos que tienen la ideología de género, el lenguaje incluyente, que nos señalan seguramente a ti y a mí de fascistas, Sí, claro. quieren imponer un lenguaje, que es justo lo que hacen los fascistas. Imponer la lengua. O sea, imponer el lenguaje incluyente es pues, tan fascista como ser Mussolini. Sí. Y fíjate que hay otra cosa interesante, esta cosa que hacen ahora los zurdos de revivir las lenguas indígenas y Sí. glorificarlas. ¿Con qué propósito? Yo tengo muy claro con qué propósito. A ver, porque por un lado quieren imponer ciertos conceptos y ahora quieren revivir lenguas indígenas. ¿Cómo vas a decir no binario en náhuatl? No se puede, pero lo pueden inventar porque toda lengua se puede. Aparte, ¿quién le va a entender, no? El único... ¿Pero qué crees que hay detrás de eso? Lo que hay detrás es algo bien perverso, como todo en esta izquierda revolucionaria. Tenía que ser. Es esta cultura del buenismo donde te voy a proponer algo que en serio parece lindo. Porque yo te digo, oye, vamos a revivir el náhuatl. A ver, que no hay que revivirlo, es una lengua viva. El náhuatl tiene 3 millones de hablantes, es una lengua Y viva. hay una gramática y todo. Y una gramática que hicieron los españoles, igual La que del primera quechua y del gramática. maya. Exacto. Pero, a ver, la lengua es un fenómeno natural. En la historia de la humanidad se han extinguido millones de lenguas. No es una tragedia cuando se extinguen de manera natural, porque la gente las va dejando de usar, porque usan otra. Sí. Eso no es una tragedia.
El náhuatl tiene millones de hablantes. ¿Vale la pena conservarlo? Yo pienso que sí, porque es una herencia cultural. Imponerlo. No, conservar. Es O sea, decir, no lo vas a prohibir. no. Quien lo quiera hablar, que lo hable. Quien lo quiere estudiar a nivel académico, que lo estudie, porque es Claro. una lengua fascinante. Pero que te lo impongan en la primaria. Es tremendo, pero además, aquí viene la perversión. Suena muy bonito, es el buenismo de hay que revivir el náhuatl, y entonces te digo, otra vez un discurso de conquista. Vamos a darle la educación primaria y secundaria a estos niños en sus lenguas originarias. Suena muy bonito. Lenguas Te originales. acabo de condenar de por vida, porque estudias la primaria en otomí o en náhuatl, estudias la secundaria en otomí o en náhuatl. En otomí y en náhuatl no puedes ser ingeniero, no puedes ser arquitecto, no puedes ser financiero, no puedes ser banquero, no puedes ser constructor. No Vas a hacer puedes. artesanías y ollitas Exacto. pintadas. No puedes tener ninguna profesión de las que el mundo moderno paga y valora Increíble, ¿verdad? en náhuatl. Y eso me recuerda a lo que están haciendo los españoles en Cataluña, los catalanes, que quieren hablar catalán. ¿Y quién chingados les va a entender en catalán? O sea, otra vez. Se entienden entre ellos, que no se quieren entender con nadie. Por eso, pero entonces, ¿quién les va a dar empleo? Pues solo los en el catalanes. mundo. Y a ver, tú vienes a esto. Fíjate, en México tenemos una maravilla derivada de la historia. Hablamos una lengua universal. El español hoy lo hablan 550 millones de personas como lengua nativa y otros 100 millones de personas como segunda lengua. Estamos hablando de que el español te permite comunicarte con unos 650 millones de personas. Si a eso le agregas aprender inglés, ahora ya te puedes comunicar con 1.500 millones de personas. Claro. Estás hecho, tu vida está solucionada. Si yo te digo, vamos a darte toda tu educación en náhuatl, claro, ahora te puedes entender con 2 millones de personas. Puedes intercambiar con ellos todo lo que Si quieras. las encuentras. Si las encuentras. Podrías intercambiar con 1.500 millones de personas, pero O te 2 acabo de millones. limitar. Pero es esta perversidad, que es lo mismo que es con la educación. Te doy una educación cada vez peor, donde ya no te enseño ni ciencia, ni lógica, ni razón, ni mucho menos finanzas o gestión emocional, sino ideología. Y luego, cuando estés pobre y jodido, te puedo volver a decir, es culpa de don Ricardo Salinas Claro. Pliego. Es otra vez, siempre es un complot del crimen organizado que está en el poder para mantener a la mente de las personas dominada y que no tenga que esforzarse tanto la violencia. Por supuesto. Pero entonces, a ver, lo más terrible, ¿no? Yo creo que lo más terrible de esta izquierda actual es, mira, el poder siempre trata de someter al individuo, pero la izquierda lleva 200 años diciendo que no te quiere someter y te somete más que nadie. Llevan 200 años diciéndote que te quieren cuidar y te fastidian más que No, nadie. pero aparte, tienen todavía el descaro, los zurdos, de decir que nosotros, según ellos, somos conservadores de derecha, que hablamos de libertad, pero que no creemos en la libertad. Que realmente ellos son los que creen en la libertad. Así lo dicen. No, lo tienen clarísimo. En Lo cual público. nos lleva al problema de definir libertad y nos lleva al problema de definir libertad en náhuatl, con lenguaje incluyente, con lenguaje no binario y con un lenguaje cargado de ideología. Pues sí, pero vamos a definir libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, Nos no podemos, entonces, está el tema del lenguaje, ¿no? ¿Qué es la libertad? No, para ellos es que todo el mundo tiene derecho a una serie de cosas que publicaron en una constitución o una ley, y eso es la libertad. basados en ideología, aunque no tenga nada de raciocinio. No. Para nosotros la libertad es más sencilla, ¿verdad? Es decir, la libertad que cada quien se haga en la vida lo que quiere, Yo me puedo dedicar a lo sin que quiera. afectar los derechos de terceros y haciendo responsables sus actos. Es bien fácil, no sé por qué no se entiende. Yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no te fastidie a ti al hacerlo. Y si tú haces lo mismo, pues entonces todos vivimos bien. La trampa del lenguaje. El mensaje juarista, francelísimo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, pero nadie repite más ese lema que los izquierdistas de hoy, tal? que no respetan tu derecho ¿Qué ajeno. tal? Porque más también llegamos a esta dinámica de hoy donde todo me ofende. Todo es sí. la verdad es ofensiva, la generación de biología es cristal, ofensiva, ¿verdad? todo es ofensivo y entonces hay que ser súper tolerantes con el detalle de tú me tienes que tolerar a mí, pero yo no tengo por qué tolerarte a ti. No. Y entonces otra vez este tema muy de la cultura woke de porque yo históricamente fui una víctima y ahora tengo derechos extras. Bueno, a ti te ha de pasar igual que a mí, tenemos un grave problema, hombre blanco heterosexual. Uf. Somos los culpables Parias. de todos los males de la humanidad, aunque no los hayas generado tú en persona ni yo en persona. El pensamiento colectivista, Sí, somos ese grupo Exacto, que ha oprimido a todos. los blancos heterosexuales del pasado me oprimieron a mí Sí. y entonces ahora tú tienes que pagar. Compensación. Eso solo se logra con el colectivismo, porque a nivel individual es yo no te he hecho nada. Y al final es una justificación de un despojo, de un robo. Porque utilizan el poder del Estado para coaccionarte, para quitarte lo tuyo. Fíjate, por un lado es justificar el robo y por otro lado, y es bien triste decirlo, pero es la verdad de toda la narrativa mexicana, es justificar la mediocridad. Porque cada vez que yo fracase, no es culpa mía,
Es culpa del mundo, de la vida, de las circunstancias, de la derecha, del capitalismo. Claro. Y ese es otro tema de la libertad, que al, al abrazar por completo la libertad, también abrazas la responsabilidad Por de supuesto. tus actos. Y eso a la gente, a mucha gente, le da miedo. Y como los han enseñado a ser irresponsables, les da repele. Y entonces, como no son responsables, pues son tutelados, Claro. son menores y son manipulados. Supongo que tiene que ver con que a todo mundo le da mucho miedo el fracaso. Y la libertad prácticamente lo trae implícito. Fracasarás en algún momento, en algún proyecto, en algo. Claro. Siempre. ¿Tú has fracasado alguna vez? Muchas veces he fracasado. Tú nos has por contado supuesto. cosas, pero vale la pena recordarlas, ¿no? O sea, No, pues, o sea, ya hasta me da pena, pues de una lista larguísima. Debería haber aprendido antes, ¿no? bueno, pero Eh, el tema es, Ricardo Salinas Pliego ha fracasado. por Y supuesto. supongo que ¿Y le tú qué debes haces? parte Te de... levantas y vuelves a darle, ¿verdad? Y entonces le debes parte de esto a los fracasos, porque aprendes de ellos. Pues todo, ¿no? Debería haber aprendido más rápido, ¿no? Y me hubiera ahorrado varios fracasos. Sería maravilloso. Pero no nomás son fracasos en los negocios, también en lo personal donde he tenido fracasos, ¿no? Amistades que se han perdido, relaciones que se han perdido, acciones que tomas que luego dices, "Chiu, Hemos dicho que el mundo es dual muchas me veces, ¿no? equivoqué, no debía haber hecho eso, ¿no?" Claro. El fracaso puede ser malo o puede ser bueno. El fracaso nada más es una lección. Se puedes o no aprender. Bueno, si es malo si no aprendes, un pendejo, ¿verdad? Exacto. Pero entonces el Ahora, fracaso. Tropecé no con la misma piedra. Sí. Otra Entonces canción famosa. no hay que tenerle miedo al fracaso. Nomás que hay que fijarte dónde está la piedra. Eso sí. Sí, sí. Y fíjate, también hemos hablado mucho en estas conversaciones, hemos mencionado a los estoicos, ¿no? Hablamos de Marco Aurelio de Epicteto. Y creo que parte del problema de esta generación woke y el buenismo y todo esto es los coaches contemporáneos que te dicen, tú puedes lograrlo todo. Lo que sea. Lo que sea que te propongas lo puedes lograr. Y yo no me canso de decir a los jóvenes, no te dejes llevar por esa mentira. Tú puedes lograr muchas cosas, pero no todo. No. No todo. Epicteto lo decía, ¿no? Epicteto hace 2000 años decía, ¿quieres ser gladiador? Padrísimo. Primero, pálpate los músculos, revisa tu cuerpo, porque si eres un enclenque de 50 kilos, no puede ser muchas cosas, pero no gladiador. Sí, y ¿sabes qué? Es muy frustrante. En el que te mundo digan eso. moderno, con la tecnología, con la capacidad de producción de imágenes y sonido y emociones que nos da el cine y el audiovisual, se crean una serie de fantasías que yo sí creo que están afectando la capacidad cognitiva de la gente, de que se imaginan cosas que de plano no son. Ah, no, por O sea, supuesto. el mundo de la fantasía es tan real, la fantasía que uno ve, que de momento la interiorizas como una posibilidad. Bueno, esa inteligencia artificial, de hecho, a los mexicanos nos mete durísimo en la trampa del hubiera que hemos comentado en otras conversaciones, porque, a ver, siempre nos hemos hecho la pregunta retórica de, ¿cómo sería México si no lo hubieran conquistado los españoles? Y ahora la inteligencia artificial te dice, mira, tendríamos pirámides de neón con No, carros hombre, voladores, qué naves absurdo, ¿verdad? espaciales, pero cualquier cantidad de personas ve imágenes de la inteligencia artificial y dice, qué coraje, esto seríamos. Y entonces otra vez he sido despojado. Yo uso mucho soy la una víctima. palabra de que el hubiera es el tiempo pendejo, porque es imposible, no sucede. Ya, No pasó nunca. No pasó, ni No pasó pasará. nunca. Yo lo comento frecuentemente cuando me dicen, no, yo estoy orgulloso de ser mexicano, soy bien nacionalista, viva México, cabrones, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Sí. Le dices, tú amas un producto de tu imaginación, tú amas algo que nunca existió, tú amas el México que nunca fue y con eso no se puede trabajar. Y al México de tu imaginación no lo puedes sacar adelante, solo puedes sacar adelante al México real, el producto de que sí pasó todo lo que pasó. Y entonces deja de quejarte. Y una fantasía muy grande del mundo moderno es este nacionalismo. Es que yo soy mexicano y la bandera. Es una fantasía. Es una fantasía, es una ficción. Es una ficción porque ¿qué es ser mexicano? Hay muchísimos tipos de mexicanos, muchos tipos de México. Esa es una construcción narrativa fascinante del siglo XX. Que volvemos el nacionalismo que ha hecho esta narrativa de guerra, de agresión, de enemistad entre los pueblos, es malísimo. Bueno, es que el nacionalismo... Y a manos del nacionalismo se dio la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones y millones y millones de personas. Justo, y es puro nacionalismo y la gente sigue pensando que el nacionalismo es bueno. No es bueno. Es una cosa, es un discurso de odio. Es malísimo. Es un discurso de odio. Es uno de los conceptos fantasiosos del mundo moderno que es sumamente perjudicial y es colectivista.
Sí, también, Porque somos mexicanos. todos somos mexicanos. Lo cual te El dice, petróleo es nuestro. el pelado que vive en Monterrey es básicamente lo mismo que el pelado que vive en el Soconusco. Cuando dices, no, mira, el de Monterrey se parece más al de Texas y el de Soconusco se parece más al de Guatemala, pero un discurso te hace pensar que no. Los discursos siempre le ganan a la realidad. Sí, y el nacionalismo está atado a un concepto geográfico, ¿no? Que tiene fronteras defendidas por los militares y que impiden que los otros se metan acá y que estos salgan para allá. Y es una división eh, artificial y muy perjudicial. Y sin embargo, Ricardo, hay una construcción, una ficción muy parecida que es mucho más perjudicial, que es la comunista. Porque el nacionalismo, que está lleno de defectos, según yo, tiene una, entre comillas, virtud. Porque claro, yo te vendo este discurso nacionalista en el que todos somos mexicanos, alemanes, franceses, y la culpa de nuestras desgracias las tiene el de afuera. Sí, Y el de afuera es un poco imaginario, sí, y entonces haces que esta frustración se vaya hacia afuera, sí. con lo cual puedes contener un poquito la violencia adentro. Pero en el comunismo, el culpable de todas tus desgracias no está del otro lado de la frontera, está en la cuadra de enfrente. Está allá arriba en la clase social. Es una guerra eterna todos contra todos dentro del mismo país. Y es la revolución eterna de Marx con el tema de tenemos que destruir por medio de la violencia todo el orden establecido. Sí, y empezando ahorita el orden establecido, empezando por el núcleo familiar, papá, mamá, hijos, y lo primero que hacen los comunistas es agarrar a los hijos y mandarlos a escuelas de formación ideológica, con los pañuelos rojos y los pioneros, y los enseñan a delatar a sus padres si piensan mal del gran líder y del sistema de seguridad de Estado. Y eso ha pasado en todos los colectivismos del siglo XX y es importante que los jóvenes de hoy lo entiendan, porque de pronto dices, oye, pero nada de eso está pasando ahorita en México. No, tampoco pasaba el primer año en Alemania. Tampoco. O sea, Pero tampoco sigue pasaba. pasando en Cuba a su pico ahorita. Y sin embargo, no sé cómo se las ingenian los izquierdistas para que la gente pueda ver a Cuba con romanticismo. Qué poca madre. A ver, Cuba es el ejemplo perfecto del despojo total porque los Castro siempre fueron millonarios. Porque Díaz-Canel es multimillonario. Son dueños de toda una isla, de todos sus recursos, de toda su gente. Eso es la izquierda. Lamentable, man. Y cada vez que nos dicen, es que Cuba tiene un sistema de educación y salud muy bueno. Uno, no Oye, es pues cierto. no han ido, cabrón. A ver, uno, eso no es cierto. No es Dos, cierto. ¿de qué le sirve? Oye, tengo un doctorado en física cuántica, sí, y manejo un taxi por $3 al mes. Entonces, tal vez tienen ese sistema educativo, pero no sirve de nada. Y además esta paradoja, que es bien importante denunciarla, ¿no? Donde despreciamos el libre mercado, despreciamos el capitalismo, eso no funciona. Cuba vive en la miseria, es culpa del bloqueo. Sí, claro. Entonces me estás diciendo que tú para prosperar necesitas capitalismo y libre mercado. Oye, los pollos no ponen huevos por el bloqueo. Y los mangos no se dan en el árbol por el bloqueo. Claro, pero además es Y aceptar. las vacas no dan leche por el bloqueo. Y es aceptar el fracaso de tu sistema. Mi sistema no funciona porque tú no quieres comerciar conmigo. Sí. Y resulta que todo el pollo que se tragan en Cuba lo importan de Estados Unidos, a pesar del bloqueo. A pesar del bloqueo. Porque resulta que el bloqueo no es un bloqueo, sino que es un embargo selectivo para ciertas compañías que no hagan negocio con Cuba. Pero miles de otros países sí hacen negocio con Cuba. Por ejemplo, España, por ejemplo, México. Si nos pagan, les mandamos comida. Sí, sí. Bueno, a ver, Corea del Norte, otro gran ejemplo de comunismo, colectivismo hoy en día. Corea del Norte es una gran fábrica con un CEO llamado Kim Jong-un que le vende cosas a todo el mundo, porque todo el mundo le compra a Corea del Norte, y las hacen sus esclavos coreanos, porque cada norcoreano es un esclavo, al que no le pagan por las cosas que están produciendo. Y eso en aras del marxismo. El marxismo antiexplotación. La pesadilla del comunismo, de veras, es una cosa notable. Y de algo le sirvió a los zurdos de mierda, porque la caída de los soviéticos pues, quitó al enemigo visible y el responsable de todos esos muertos. Sí, sí. Pero la ideología sigue perfectamente viva. Claro, solo hay que transformarla y con eso quisiera ir, pues prácticamente hay que terminar la conversación, pero mencionaste la familia y hemos mencionado que esta izquierda revolucionaria, colectivista, vive del conflicto, ¿no? Entonces, claro, que primero en el siglo XIX plantearon un conflicto muy del siglo XIX, capitalista contra proletario. Ya. Cuando esa Burgués realidad y proletarios, ¿sí? Cuando esa realidad dejó de ser real en el siglo XX, empieza el tema de hombre contra mujer, homosexual contra heterosexual, cisgénero contra transgénero, viejos contra jóvenes, y han llegado al punto más perverso de esto que es padres contra hijos. ¿Qué tal? Lograr convencer a ver, todos los adolescentes, todos fuimos adolescentes,
casi puedo estar seguro que tú a tus 12 años llegaste a pensar en algún momento que tu padre te limitaba, Por que tu padre era supuesto. un dictador maldito que no te dejaba hacer lo que querías. Horrible. Claro, y eventualmente descubriste que fue lo mejor que pudo hacer por ti, Pues ¿no? sí. Pero imagínate, cara, tú tienes 12, 13, tus hormonas confundiéndote, tu padre y tu madre poniéndote órdenes y reglas, y llega el ideólogo y te dice, él es tu principal opresor. ¿Qué tal? Y si convencen a los chavos de eso, los hacen huérfanos. Y luego a eso agrégale la ideología de género, en la que llego y te digo, es que tal vez estás en el cuerpo equivocado. Es que mi papá ya me dijo que no. Tu papá te está oprimiendo sexualmente. ¡Guau! Y entonces, si tú conviertes a los padres en los enemigos de los hijos, acabas de destruir la familia, acabas de dejar huérfanos a todos los niños de la sociedad y se los acabas de entregar al Estado colectivista. Al poder opresor. De ahí Para que te sigan oprimiendo y te sigan formando como esclavos desde chiquito. Y sin embargo, hoy resulta que es fascista respetar la familia tradicional, que tiene sus defectos como todo en el mundo y está llena de virtudes como todo en el mundo. Pero tu primer fuente de amor, tu primer fuente de cariño, de comprensión de la realidad, de protección, viene de la familia. Pues obvio. Claro, el Porque problema... ¿quién va a pensar en ti? Eres un infante, un bebé indefenso. ¿Quién está más preocupado por tu bienestar si no son tus A papás? ver, no le importas a nadie más que a tus papás. Pues sí. Desde luego no a los Ahora, políticos, sino a los ideólogos. en este mundo moderno, lamentablemente, hay parejas que tienen hijos irresponsablemente y que luego los avientan por ahí. Eso también ha existido en otras épocas y por eso había los orfanatorios, ¿verdad? Ujú. Que eran instituciones de caridad, no del Estado, sino fondeadas con dinero privado. Sí, privado Charles o de la Dickens, iglesia, man, sí. Como Charles Dickens, ¿verdad? Entonces, claro que hay una forma de que la sociedad cache a estas anomalías, ¿no? Pero no puedes decir que ese es problema de la familia, es una familia que no funcionó. La familia que sí funcionó arropa a sus hijos, quiere a sus hijos, los forma, hace un pacto generacional. Hijo, te voy a dejar algo mejor que lo que yo recibí para que tú a su vez le dejes a mis nietos algo mejor que lo que tú recibiste. Es el pacto de las generaciones. Y eso se gesta en la familia. La famosa frase de por sus frutos los conoceréis. A ver, uno pensaría, por ejemplo, si uno ve a Ricardo Salinas Pliego, que tu familia habrá sido suficientemente funcional. Yo me voy a mí, mi familia fue suficientemente funcional. Aquí estamos y somos hombres de bien. Es muy triste, pero es una realidad. Hay muchas familias infuncionales. Pero claro, entonces de pronto es bien importante entender esto. Estas mujeres que se han decir es que todo es culpa del patriarcado. Dicen, no, tu problema es con tu patriarca personal. Tu problema es con tu papá. Lo que no se vale es que tu problema con tu padre, con tu madre, con tu estructura familiar, que qué mal que no funcionó, qué triste que tu familia no haya sido funcional, pero tú no puedes aplicarle eso a toda la sociedad y es justo lo que buscan. Pues sí, pero creo que lo dijo Ortega y Gasset en su libro de La rebelión de las masas, que el hombre masa exige mucho y asume poca responsabilidad. Bueno, es que lo quiero todo para mí, quiero todos los derechos, pero no quiero ninguna obligación. Está dificilísimo eso. Claro, ¿quién sufre más? Pues la mujer abandonada, los hijos abandonados. A mí me parece una indignidad eso. Es una indignidad, pero es más indigno lo que hace la izquierda revolucionaria, que es, como hay opresión, te propongo ser el opresor. Como hay injusticia, te propongo ser el injusto. O sea, como hay, a ver, la desgracia social que denuncia la izquierda siempre es real. Lo malo es que no pretenden arreglarla. Pero la causa es la irresponsabilidad de los individuos que actúan de manera ligera y dejan tirados a la mujer, a los hijos, a toda su responsabilidad. Y el individuo nunca va a ser responsable si no es libre. Eso es. Y entonces llega el Estado y dice, yo sí voy a ser responsable de todos ustedes. No más que van a estar en la jaulita. ¿Qué tal? Dicho de otra forma, y con esto prácticamente habría que concluir, no sé si estés de acuerdo, yo pienso que el gran problema por encima de todo es que estas ideologías colectivistas de izquierda, de hecho, generan inválidos, generan sociedades discapacitadas, generan individuos incapaces de valerse por sí mismos y por lo tanto generan sociedades que nunca van a funcionar y siempre van a necesitar de su papi colectivista. Totalmente de acuerdo, Sun Tzu. Y te diría, la libertad es indispensable por motivos éticos, porque es lo único que es moralmente correcto, y por motivos prácticos, porque es lo único que funciona, es lo único que nos puede llevar a una prosperidad. Siempre he dicho,
La libertad te permite la innovación. La innovación genera competencia y la competencia genera prosperidad. Y la competencia implica conflicto. Entonces, todo eso viene de la mano. Si nos vamos a lo que proponen los zurdos de mierda, proponen una esclavitud, un estancamiento, un monopolio y una miseria. Entonces está muy claro, hay que escoger de qué lado quieres estar. ¿Del lado de la miseria o del lado de la prosperidad? ¿Del lado de la esclavitud, del lado de la libertad? Tan fácil como eso. Pero de que haya conciencia. Y tenemos que tomar conciencia, cambiar nuestra mente, revisar nuestros sentimientos morales y ponernos en la mentalidad ganadora. Pues no hay nada que agregarle a eso. Ricardo Salinas Pliego, muchísimas gracias por todas estas conversaciones sobre la revolución de la libertad. Gracias, Ulsu. El futuro de la libertad depende de un solo factor, de nuestra capacidad y conciencia para pensar, razonar y tomar libremente nuestras decisiones. Desde la invención de la imprenta, pasando por la revolución científica y hasta la ilustración, el gran protagonista de la historia ha sido la libertad de hombres y mujeres por construir y mejorar sus sociedades. Armados con la imprenta, crearon un mercado de ideas libres que no dependían del poder. Esa sigue siendo la esencia más profunda de la democracia. El ideal de una sociedad donde cada individuo pueda generar conocimiento y riqueza sin depender del poder. Reconocemos que aún existen muchas injusticias por corregir y problemas sociales que deben ser remediados. Pero ninguna solución podrá venir de revoluciones populistas, violentas y destructivas. Como hemos visto en esta serie, el progreso humano siempre ha nacido de la libertad. La libertad de generar conocimiento y riqueza. La libertad de expresar nuestras ideas. La libertad de tener una vida autónoma. La libertad de buscar la felicidad como cada uno prefiera. Han sido 500 años de lucha incansable, medio milenio de batallas contra la tiranía política, el control económico y la esclavitud mental. Hoy debemos recordar esos 500 años de historia, darlo todo por defender el legado de esta gran revolución de la libertad. Yo soy Juan Miguel Zunzunegui. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.